Una coloración amarillenta de la piel, unas cifras de glucosa alarmantemente altas, inflamación en el páncreas, pancreatitis de repetición, heces muy claras, orina muy oscura, dolor de abdomen, pero un dolor muy particular, deposiciones que flotan. Todos estos signos y síntomas podrían indicar un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se considera uno de los más agresivos que existen y la esperanza de vida al diagnóstico sigue siendo a día de hoy bastante baja. Esto se debe a dos factores. El primero, no da síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada o estos síntomas son muy sutiles. Y segundo, es un tumor con muchísima facilidad para extenderse por el organismo. El que dé pocos síntomas al inicio es algo preocupante, ya que conlleva retrasos diagnósticos importantes, algo muy malo si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir, que es uno de los tumores con más mortalidad. Pero por ello es súper importante, diría crucial, conocer muy bien toda la sintomatología que te explico en este vídeo. El páncreas es un órgano bastante complejo, es un órgano con forma de coma que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Es un órgano localizado en tu abdomen y tiene funciones muy variadas, desde ayudarte a hacer la digestión a regular el azúcar en sangre. La mayoría de tumores pancreáticos malignos se localizan en la cabeza del páncreas y esto tiene mucho que decir en los síntomas que te voy a contar a continuación. Vamos a empezar hablando de diabetes y dirás, Borja, ¿qué tiene que ver la diabetes con el cáncer de páncreas? Pues sí que tiene que ver realmente. El páncreas se puede dividir funcionalmente en dos partes, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas exocrino se encarga de producir enzimas, proteínas que ayudan en la digestión, es decir, tú te comes un chuletón y tu páncreas responde produciendo ciertas enzimas que ayudan a digerir ese chuletón. Y mientras tanto el páncreas endocrino produce hormonas de las que hablamos muchísimo en este canal, siendo la más conocida la insulina, pero también otras como el glucagón. Cuando hay un tumor que afecta al páncreas, el páncreas endocrino, la parte encargada de producir hormonas, como la insulina, puede verse comprometida. ¿Y qué hacía la insulina? La insulina es una hormona hipoglucemiante, disminuye el azúcar en sangre. ¿Y qué le pasa a una persona que no produce insulina o produce muy poquita insulina? Pues que tiene hiperglucemia o azúcar en sangre muy elevada. Es precisamente lo que le ocurre a pacientes con diabetes tipo 1, solo que el daño en el páncreas se produce por otro mecanismo muy diferente. Si en una persona sin factores de riesgo de diabetes tipo 2, sin obesidad, sin resistencia a la insulina y con cierta edad aparece de repente una diabetes muy abrupta, muy agresiva, una de las causas, por suerte no la más frecuente, pero una de las causas es esta. También puede ocurrir que ya fueras diabético tipo 1 o tipo 2 y veas un empeoramiento muy brusco de tu enfermedad y no debido a otro motivo. Vamos a hablar ahora de un síntoma, un signo que llama mucho la atención. Es la ictericia. La ictericia es el color amarillento de la piel y mucosas. Se debe a unas concentraciones de bilirrubina, un pigmento que todos producimos, muy elevadas en sangre. Pero, ¿por qué se eleva la bilirrubina? El hígado se deshace de esta bilirrubina, que es un pigmento de desecho. La elimina mediante la bilis. La bilis es una secreción que se almacena en la vesícula biliar. La vesícula biliar está debajo del hígado y nos es muy útil para almacenar la bilis, que a su vez nos es muy útil para digerir las grasas. Desde esta vesícula sale un conducto llamado colédoco. ¿Para qué sirve ese conducto? Pues es el conducto por el cual se vacía la bilis hasta el intestino delgado. ¿Dónde está el problema? Que este conducto a veces es obstruido cuando crece un tumor en la cabeza del páncreas y por lo tanto la bilis ya no puede salir por ese conducto y por lo tanto la bilirrubina tampoco puede salir al intestino delgado. Pero claro, la bilirrubina tiene que salir por algún lado, no se puede quedar ahí. Así que pasa a los vasos sanguíneos, se reabsorbe y empieza a dar vueltas por tu cuerpo, quedándose en tejidos como la piel y la esclera, dándote ese color tan característico, amarillento o anaranjado a veces, que es más intenso cuanto mayor es la concentración de bilirrubina. También puede ocurrir que tu páncreas se inflame produciendo unas pancreatitis que son cada vez más frecuentes, cada vez más recurrentes. El páncreas se inflama con cada vez más frecuencia. A ver, el páncreas es un órgano exocrino, como hemos dicho antes, lo que quiere decir que produce enzimas y sustancias que se liberan al tubo digestivo cuando comes y que son esenciales para hacer la digestión de proteínas, de carbohidratos, de grasas. Son sustancias, estas proteínas son
enzimas muy irritantes. Ten en cuenta que tiene que digerir un chuletón que te comes o el pescado que te comes. Claro, normalmente salen por el conducto pancreático desde el páncreas al tubo digestivo y allí actúan sin problema. Pero ¿qué ocurre cuando otra vez un tumor está obstruyendo este conducto pancreático? Pues ocurre que las enzimas no pueden salir y ocurren que esas enzimas empiezan a comerse, a atacar el propio páncreas y a inflamarlo, lo que se conoce como pancreatitis química. Y esto a su vez nos lleva al siguiente síntoma: dolor de abdomen. Un dolor abdominal que empeora cuando comes. Cuando comes, el páncreas tiene que trabajar, como acabo de decir, para ayudarte a digerir los alimentos. Hasta aquí, bien. Pero como hemos dicho antes, si no puede liberar sus enzimas digestivas, estas atacarán al órgano produciendo dolor abdominal intenso cada vez que comes. Ese dolor está localizado principalmente en el epigastrio, lo que se conoce como la boca del estómago, pero se suele desplazar hacia la espalda en una distribución en cinturón, como abrazando tu abdomen. De hecho, se llama así, dolor en cinturón. Es el dolor que aparece también en la pancreatitis y puede aliviarse cuando nos encogemos llevando las rodillas al pecho, que es un gesto que inconscientemente realizan muchas personas que tienen este problema. También te llamará mucho la atención coluria. ¿Qué significa esto? Fácil, orina muy oscura. Si recuerdas, antes te he dicho que el color amarillento de la piel se debía a que la bilirrubina no podía pasar del hígado al intestino delgado para eliminarse por las heces y que alternativamente pasaba a la sangre. Una vez en la sangre va a llegar a los riñones y se va a filtrar con la orina. Y esto cambiará la coloración normal de la orina, que suele ser amarillenta, pudiendo darle un color Coca-Cola, un color coñac, un color muy llamativo que no te pasará desapercibido. Este color puede aparecer también en otras patologías, por ejemplo la rabdomiolisis, pero de esto hablamos en otro vídeo. El siguiente problema que puede producir este tumor es una pérdida de peso rápida y además una pérdida de peso muy acentuada, llegando incluso a una situación de malnutrición extrema que se llama caquexia cancerosa. Esto se debe a que digerimos y absorbemos peor los alimentos debido al daño del páncreas exocrino, por lo que se pierde mucha energía por las heces. Tu tubo digestivo no es capaz de absorber toda la energía que le das con los alimentos. También se debe a que producimos menos insulina, por el motivo que te dije, recuerda el punto de la diabetes. Y cuando esto pasa, hay pérdida de peso. Es uno de los signos que aparecen en el diagnóstico de diabetes, pérdida de peso. ¿Por qué? Pues porque la insulina es una hormona anabólica y cuando no tenemos insulina perdemos peso. Y por último, por la naturaleza del tumor, que consume mucha energía. Es un tumor metabólicamente muy activo. Pero hay más, hay un posible cuarto mecanismo. Se puede dar el caso en el que el tumor ha crecido tanto que obstruye parcial o totalmente el tubo digestivo, causando náuseas o incluso vómitos, que a veces son muy difíciles de cortar. Y vamos con acolia. Acolia, ¿qué es acolia? ¿Qué quiere decir acolia? Pues quiere decir heces claras o blanquecinas. La bilirrubina, cuando llega al tubo digestivo, se transforma en otra molécula. Esta molécula se llama urobilinógeno y le da el color típico marrón a las heces. Como la bilirrubina no puede llegar al tubo digestivo, por los motivos que he comentado previamente, las heces aparecen sin ese urobilinógeno, sin su color habitual, siendo más claras o incluso totalmente blanquecinas, lo que llama mucho la atención. Y terminamos hablando también de heces. Heces flotantes. ¿Por qué podría flotar las heces en el agua? ¿Por qué? Es un signo, ojo, interesante, de que hay mucha grasa en las heces. Al igual que el aceite flota en el agua, las grasas en las heces hacen que éstas no se vayan al fondo del abismo, sino que floten. ¿Por qué puede haber mucha grasa en tus heces? El primer motivo, el más habitual, es que te hayas pasado tanto comiendo grasas, te has dado un banquete, has ido a un buffet, has comido muchísima carne muy grasa, lo que sea, que no hayas podido absorber por completo esa grasa y haya pasado a las heces una cantidad de grasa superior a la normalidad. Pero también puede ocurrir que tu páncreas no tenga capacidad de digerir esa grasa debido a que está afectado por el cáncer. En el páncreas se producen enzimas como la lipasa pancreática que ayuda en la digestión de lípidos, lipasa de grasas, como también ayuda a los ácidos biliares que se expulsan con la bilis y que también pueden verse afectados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Es un vídeo muy importante, es un vídeo triste, hablamos de un tema muy complicado, pero es una información que puede salvar vidas, porque como decía al principio, el detectar estos síntomas a tiempo es difícil, hay que tenerlos muy presentes, pero puede ayudar a tratar de forma más efectiva la enfermedad. Así que ya sabéis, si os ha interesado, si habéis entendido bien el vídeo, si os gusta, pues podéis compartirlo porque seguro que alguien en algún lugar del mundo se va a beneficiar de esta información. Te agradezco mucho que estés ahí, nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.